Esa frase salió de su boca como un brindis, dulce y picante al mismo tiempo. Mi madre, con el vaso en alto y la sonrisa afilada, hizo el chiste que a nadie debería haberle parecido gracioso: si desaparecieras mañana, nadie se daría cuenta. Toda la mesa estalló en risas forzadas, 20 personas fingiendo que era solo otra broma familiar. Las pequeñas luces que colgaban sobre nosotros parpadeaban, reflejando el sudor frío de mi vaso intacto. No me reí. No me moví. Me limité a observar cómo su sonrisa se ensanchaba, como si desafiara a alguien cualquiera a detenerla. Nadie lo hizo. El aire olía a pollo asado y a perfume barato, y cada risita se sentía como una aguja en la piel. Entonces esperé. Esperé a que el ruido se disipara, a que la noche se volviera tan silenciosa que pudiera oír los latidos de mi propio corazón. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió para siempre. Desde fuera, la reunión anual de los Monroe fue impecable, una cena de verano digna de un comercial de margarina, con vestidos ligeros, copas de vino espumoso al atardecer y risas que parecían sacadas de un guión. Mi madre planeó todo hasta el más mínimo detalle: la lista de invitados, los asientos en la mesa, incluso la lista de reproducción, como si ese día fuera su mayor obra maestra, la prueba de que éramos una familia respetuosa. Y yo, como siempre, llegué sabiendo exactamente cuál era mi papel: la hija distante, educada, invisible. Cuando entré al patio lleno de gente, ya podía sentir la energía forzada del evento. Tía Caro fotografió la comida en lugar de comerla. El tío Greg se quejaba ruidosamente de los impuestos. Mi hermano, Tyler, el hijo perfecto, estaba rodeado de primos que escuchaban con orgullo su nuevo trabajo en una startup. Antes incluso de verla, escuché la risa de mi madre cortar el aire. No era un sonido genuino, sino una actuación calculada. «Eva, mi amor», exclamó al verme abriendo los brazos con una sonrisa tan brillante que casi deslumbraba. La abracé por costumbre, oliendo el familiar aroma de su caro, dulce y asfixiante perfume. «Viniste», dijo, como si hubiera aparecido sin ser invitado, y no como si hubiera estado allí para siempre. «No me lo perdería por nada», respondí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Sus ojos recorrieron mi sencillo vestido negro. Una leve, casi imperceptible sonrisa curvó sus labios, el tipo de expresión que decía: «podrías haberlo esforzado más». «Todavía en el estilo minimalista por lo que veo», murmuró, volviéndose ya para saludar a otro invitado antes de que yo pudiera reaccionar. Con ella era así, frases a medias, juicios disfrazados de bondad. Encontré un asiento al fondo de la mesa, cerca del área de niños, donde nadie se molestaba en hablar. Me llegaron fragmentos de diálogo: Guy alardeando del coche nuevo de su hija, Greg hablando del barco, Tyler hablando del trato que había cerrado. Mi padre, como siempre, se sentaba en silencio junto a la parrilla, dando vueltas a las hamburguesas y asintiendo con la cabeza a todo lo que decía mi madre. Día normal de verano. O debería serlo. Pero había algo en el aire, una tensión eléctrica, como el silencio antes de una tormenta. Cuando era más joven, me preguntaba qué había hecho para merecer tanto desdén. Con el tiempo entendí que no era odio, era control. Yo era el único al que no podía moldear, el único que no necesitaba su aprobación. Y en su mundo, esa era la peor traición posible. Fue entonces cuando apareció el abuelo Will, cojeando y golpeando suavemente con su bastón las piedras del jardín. Su rostro estaba marcado por arrugas, pero a su mirada, aguda, no se le escapaba ningún detalle. Cuando llegó hasta mí, me apretó la mano y me susurró: «¿Aguantando, niña?». Asentí. «Ya sabes cómo es ella», se rió entre dientes. «Oh, lo sé. Pero recuerda, hay más de una forma de ganar un juego». En ese momento no lo entendí. Aún no. La cena se alargó. El cielo cambió de naranja a un azul nublado. El olor a carne asada se mezclaba con las rosas del jardín y el amargor del vino. Mi madre circulaba entre los invitados, llenando vasos, felicitando la ropa y riendo demasiado fuerte. Su presencia llenó el espacio como un perfume caro, agradable para quienes llegaban, tóxico para quienes se quedaban. Cuando sirvieron el postre, ella ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa, como una reina observando su corte. Por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, este año transcurriría sin incidentes. Hasta que levantó su copa y pronunció la frase que abrió una herida: «Si Eva desapareciera mañana, nadie se daría cuenta». El tiempo se detuvo. Entonces estalló la risa.
Vi la incomodidad esparcida por la mesa, Primos riendo, Greg casi derramando su bebida, Tyler con una sonrisa vacilante como si no supiera si debía unirse. Incluso mi padre se rió entre dientes con cansancio, el sonido de un hombre que hacía mucho que había renunciado a intervenir. ¿Y yo? Me quedé quieto. La copa de vino que tenía en la mano no tembló. Solo mi imagen dentro, distorsionada. Su risa resonó casi triunfante como si hubiera anotado un punto en un juego que solo ella sabía que estábamos jugando. No dije nada. No me moví. No dejé que se mostrara nada. Desde el otro lado del jardín, el abuelo Will me miró. Su rostro no cambió, pero vi la decepción, no por mí sino por ella. Para otros el momento pasó rápidamente. Alguien hizo otra broma, la conversación continuó, la noche continuó como si nada hubiera pasado. Pero para mí el aire había cambiado. El cielo parecía más frío y las risas más penetrantes. Esa frase "si desaparecieras mañana" se repetía en mi cabeza, como una canción que odias pero que no puedes sacar de tu cabeza. No era la primera vez que decía algo cruel. Fue la primera vez que no me inmuté. Cuando la última persona se fue y mi madre elogiaba el evento perfecto, me quedé sola bajo las luces. Los platos estaban medio llenos y la música seguía sonando suavemente. El mundo se había vuelto tan silencioso que podía oír el zumbido del frigorífico desde la ventana abierta de la cocina. Fue entonces cuando me di cuenta, el silencio ya no dolía. Era algo nuevo. Algo sólido. Y eso significaba que sin querer había cruzado una línea que yo ni siquiera sabía que existía. La broma no fue divertida. Pero sería el último que haría a mis expensas. A la mañana siguiente la luz del sol entró en la habitación como una espada, implacable. Me quedé allí tumbado un rato, reviviendo cada risa de la noche anterior. Era casi cómico como la humillación se había vuelto tan predecible, tan rutinaria. Durante años, la crueldad de mi madre se disfrazó de humor. Tenía talento para esto, transformaba el malestar ajeno en su escenario, utilizando el encanto como arma. Llegué a creer que no era intencional, que ella no se daba cuenta de lo mucho que dolían esos bromas. Pero la noche anterior no había sido un descuido. Eso fue intencional. Preparé café, tratando de aliviar el peso en mi pecho. La cocina todavía estaba desordenada con los restos de la fiesta, migas en la encimera, una botella de vino medio vacía en el fregadero, el dulce olor de una tarta quemada que nadie terminó. Parecía el rastro de un acto. Y por primera vez, ya no quería ser parte de eso. El espectáculo había durado demasiado. Mi celular vibró sobre el mostrador. Un mensaje del abuelo Will: si estás despierto, ven. Trae tu café. Compra caliente. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos y luego cogí la taza y las llaves. Su casa estaba a solo 10 minutos de distancia, escondida detrás de una hilera de robles centenarios en las afueras de la ciudad. Un lugar que olía a libros y a humo de pipa y algo que nunca supe cómo nombrar, tal vez seguridad. Ya estaba en el porche cuando llegué, cubierto con una manta sobre las rodillas y el periódico de la mañana doblado a un lado. Cuando me vio, me dedicó esa pequeña sonrisa suya. No dormí, Casi nada. Me senté a su lado. El porche crujió bajo mi peso. Tomó un sorbo de té. Esta vez fue demasiado lejos. Siempre se llega demasiado lejos, murmuró, mirando cómo el viento movía los árboles. Pero anoche eras diferente. No me defendí. Él no se inmutó. Solo observado. Dejé escapar el aire. No quería dar la satisfacción. Él asintió lentamente. Bien. Porque a veces la mejor respuesta es dejar que las personas se rebelen, sin tu ayuda. Nos quedamos en silencio por un rato. El aire olía a pino y a rocío. En el interior, un reloj marcaba lentamente. Finalmente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre pequeño. Su letra elegante aparecía en el frente, para Eva. Cuando estuvo lista, me lo entregó. Iba a esperar, pero después de anoche. ¿Qué es esto? Algo que podría equilibrar un poco las cosas. Almacenar bien. No lo abras todavía. No hasta que sepa por qué se abre. Fruncí el ceño. Estás siendo críptico otra vez. Él se rió en voz baja.
Hábitos de un anciano. Confía en mí. Eso fue todo con el abuelo. Nunca dijo más de lo necesario, pero tampoco dijo nunca lo que no pensaba. Guardé el sobre en mi bolso. Ella va a odiar que esté aquí, dijo en voz baja. Odiará cualquier cosa que le recuerde que no te controla. Ya no es mi problema. Cuando llegué a casa, el silencio en el apartamento tenía un peso diferente, no vacío, sino concentrado. La voz de mi madre todavía resonaba en mi cabeza, pero ahora sonaba más pequeña, casi desesperada. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y miré la pantalla en blanco. Por primera vez no me sentí impotente. Sentí curiosidad. ¿Qué pasaría si, en lugar de absorber su crueldad, comenzara a documentarla? Comencé a revisar mensajes antiguos, correos electrónicos e incluso fotos familiares. Cada sonrisa en las imágenes era un registro de algo que tenía un precio, una ofensa, una culpa, una manipulación. No sabía exactamente lo que estaba buscando, pero el instinto me dijo que lo siguiera. Posteriormente pasé por la oficina de mi padre con la excusa de entregarle unos documentos. Parecía exhausto, tenía los ojos rojos y las ojeras profundas. Tu madre está exagerando un poco, murmuró cuando le mencioné el broma de anoche. Me humilló delante de toda la familia. Se estremeció. Lo sé. Debería haber dicho algo. ¿Por qué no lo dijiste? Dudó. Porque no sirve de nada. Simplemente encontraría otra manera de distorsionarlo. Eso fue lo más triste, él no la defendió. Fue derrotado por ella. En el camino de regreso me di cuenta, todos en nuestra familia cumplían perfectamente su papel. Mi madre, la tirana. Mi padre, el cobarde. Tyler, el hijo favorito. Y yo, el chivo expiatorio invisible. La única forma de romper el ciclo era salirse por completo del guión. Esa noche me quedé despierto, mirando el sobre en mi mesita de noche. Pasé los dedos por los bordes, tentada de arrancarlo, pero aún así escuché la voz del abuelo, no hasta que sepa por qué. No sabía por qué todavía. Pero sentí que algo se gestaba dentro de mí, como una tormenta que se acumulaba detrás de mis costillas. Pasaron unos días. El ruido en línea comenzó a filtrarse, una publicación inspiradora en Facebook sobre el perdón, Tyler publicando una foto de mi mamá con la leyenda, la familia lo es todo. No respondí. No comenté. Solo miré. Porque ese era el patrón, ella me humilló, se reunieron a su alrededor, yo me defendí y, de alguna manera, me convertí en el villano. Esta vez no. Esta vez el silencio jugaba a mi favor. Hasta que una noche llegó otro mensaje. De un número desconocido, deberías haberte reído cuando tuviste la oportunidad. Sin nombre. Sin contexto. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo con el corazón acelerado, antes de responder. ¿Quién es? Ninguna respuesta. Fue entonces cuando revisé la puerta de mi apartamento. La cerradura estaba intacta, pero el aire se sentía mal, como si alguien hubiera estado allí, respirando el mismo espacio. Encendí todas las luces, busqué en todas las habitaciones y no encontré nada. Pero el sentimiento permaneció. A la mañana siguiente la puerta principal estaba entreabierta. Coincidencia, tal vez. ¿O no? Fue entonces cuando finalmente abrí el sobre del abuelo. Dentro, una hoja de papel. Tu firma en el pie de página. Un título legal en la parte superior, Testamento vital de William Monroe. Y subrayado en el medio, dejo mis principales activos, incluidos bienes y cuentas, a mi nieta, Eva Monroe. La respiración falló. Había una nota pegada con su letra, ella va a odiar esto. No dejes que eso la detenga. Doblé el papel nuevamente dentro del sobre. Le temblaban las manos no por miedo, sino por algo más frío, más agudo. Entendí lo que significaba el mensaje anónimo, debiste haberte reído cuando tuviste la oportunidad, porque no se reían por mucho tiempo. Y por primera vez en mi vida, ese pensamiento no me asustó. Él me estabiliza. El sobre estaba sobre el escritorio como un arma amartillada. Cada vez que pasaba, mis ojos captaban el sello del notario, la tinta negra clara de la firma del abuelo y la única frase que detonaría todo lo que mi madre había construido su identidad. No lo volví a abrir esa semana.
No lo necesitaba. Saber lo que había dentro fue suficiente para cambiar mi forma de respirar. 2 días después me escribió. Mamá, vamos a superar lo que pasó el fin de semana. Vale, fue solo una broma. Por supuesto. La familia tiene que unirse, Eva. Absolutamente. Me quedé mirando las burbujas en la pantalla, esperando la siguiente línea. Casi esperaba que ella añadiera, exageraste. Pero no añadió. Esto fue peor. Cuando Ellen Monroe estaba callada, era porque estaba recalibrando. El silencio no duró. El jueves, la tía Cara publicó un largo párrafo de autojustificación en Facebook sobre ciertos miembros de la familia manipulando a un anciano por dinero. Sin nombre. Solo una acusación cuidadosamente escrita, con un tono de decepción. Mi madre dejó un rastro de emojis de llanto en los comentarios. Tyler escribió, la gente muestra su verdadera cara cuando se trata de dinero. No pasó mucho tiempo para que el resto de la familia se uniera al baile. Viejos vecinos. Incluso una amiga de la iglesia de mi madre, que siempre elogiaba su gracia. Cada notificación en mi celular era como un pequeño corte. Ella siempre parecía tan fría. Ella era una chica tan buena antes. Pobre Elena. Él no se merece esto. No respondí. En cambio, imprimí todo y me lo envié a mí mismo. Fecha, hora, nombres de usuario. Todo archivado en una carpeta en el escritorio, como evidencia de algo que aún ni siquiera tenía nombre. Pero pronto lo haría. Como un guión que ya ha memorizado. Pero yo conocía esas palabras. Eran los mismos que precedían cada golpe, cada manipulación disfrazada de preocupación. Hostilidad es un término interesante, respondí, sirviéndome un sorbo de vino que ni siquiera había pedido. ¿Quién empezó, Ellen? ¿Quién convirtió la cena de acción de gracias en una sesión de humillación pública? ¿Quién hizo correr la voz de que era un desagradecido incluso antes de abrir la boca? Su sonrisa vaciló, pero se recuperó rápidamente. Demasiado rápido. Eva, no volvamos al pasado. Lo que importa es el futuro. Tyler está preocupado por ti. Se volvió hacia él con un gesto calculado. No es así, hijo. Tyler tragó con fuerza. Sus dedos jugaron con el borde de la servilleta, arrancando fibras invisibles. Solo pienso que todo esto se está saliendo de control. Todo eso, repetí, dejando gotear la ironía. ¿Te refieres a ella? ¿Tu madre? ¿Las mentiras que dice para justificar el robo a su propio padre? ¿Las cuentas que abre a tu nombre, Tyler? Sus ojos se abrieron como platos. ¿Oh, no sabías que yo lo sabía? ¡Qué interesante! El tío Greg tosió incómodo. La tía Cara finalmente colgó su teléfono celular con los dedos temblando. Eva, por favor, murmuró mi padre mirándome a los ojos por primera vez. ¿Había algo ahí? ¿Miedo? ¿Lástima? Este no es el momento para eso. No estuve de acuerdo, recostándome en la silla. Fue hace 10 años cuando empezó a desmantelar esta familia poco a poco. Pero como nadie tuvo el coraje, hagámoslo ahora. Ellen se ríe, un sonido agudo y forzado. Estás siendo dramático. Siempre ha sido su especialidad. Y lo tuyo es fingir que eres la víctima, respondí. Pero hoy no funcionará. Abrí mi bolso y saqué un sobre marrón, idéntico al que me había regalado mi abuelo. Porque hoy traje regalos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo de postre. ¿Qué es eso? Preguntó Greg con voz ronca. Evidencia, respondí, deslizando el sobre a través de la mesa hasta que se detuvo frente a Ellen. Conversaciones. Extractos. Documentos notariados. Todo lo que hiciste en los últimos 5 años para vaciar las cuentas de mi abuelo, falsificar firmas, utilizar a Tyler como testaferro. Me volví hacia él. Incluyendo el intento de cancelar tu beca la semana pasada. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Tyler palideció. Yo no sabía nada de eso. Por supuesto que no, interrumpió Ellen, la máscara finalmente se rompió. Porque eres débil, igual que tu padre. Siempre dejando que los demás piensen por ti. Retrocedió como si le hubieran abofeteado. Mamá.
Cállate, escupió. No tienes idea de lo que está pasando. Pero lo hago, dije con calma. Y ahora el abogado de mi abuelo también. Al igual que la policía, si insistes en hacerlo público. Greg empujó su silla hacia atrás con un crujido. No tienes nada. Estas son acusaciones de una chica amargada. ¿Chica? Me reí, genuinamente divertido. Greg, tengo grabaciones. Firmas de expertos. Correos electrónicos con marca de tiempo. Incluso el patético intento de irrumpir en mi casa la semana pasada, miré a Tyler, está grabado en vídeo. Saqué el celular, el clip ya estaba abierto. ¿Quieres ver? Ellen se levantó de repente y la silla cayó con estrépito. Eres un monstruo. Siempre lo fue. Envidioso, manipulador. Proyectando mucho Ellen, la interrumpí sin cambiar de tono. ¿Pero sabes la diferencia entre tú y yo? No necesito mentir para ganar. Cerré el sobre con un chasquido. Tienes hasta el lunes para devolverlo todo. Cada centavo. Cada documento falsificado. O mi abuelo demanda no solo por fraude, sino también por abuso de personas mayores. Y créanme, a los jueces les encantan este tipo de casos. Mi padre finalmente se movió con las manos temblorosas. Eva, esto destruirá a la familia. Ella ya lo destruyó, señalé a Ellen. Solo estoy limpiando los escombros. Sin esperar respuesta me levanté. El vino intacto dejó un anillo húmedo en la servilleta. Ah, y Tyler, me volví hacia la puerta. Cambiar las cerraduras. Necesitará un chivo expiatorio cuando todo se desmorone. No seas tú. Me fui sin mirar atrás. El aire de la noche era cálido y pesado, pero por primera vez en años respiré profundamente. Dentro de la casa escuché el primer grito. No por ira. De pánico. Y sonríe. El espejo del cielo. No había vecinos en kilómetros a la redonda, solo altos pinos y el sonido del agua golpeando suavemente las rocas. El contrato de transferencia había estado en la mesa de la cocina, firmado y fechado durante semanas, desde el día en que el abuelo me llamó, con la voz ronca de satisfacción. Es tuyo cuando quieras. No esperes permiso. No esperé. El motor del coche se enfrió sobre la grava mientras observaba el humo que salía de la chimenea. Alguien, probablemente el viejo conserje que el abuelo mantenía en nómina, había encendido el fuego antes de que yo llegara. Un pequeño detalle. Un gesto que dolió porque era muy innecesario. Nunca antes nadie se había molestado en calentarme un lugar. En el interior, el olor a madera quemada y cera de abejas se mezclaba con el aire frío que entraba por las ventanas entreabiertas. Toqué la pared de troncos, áspera bajo mis dedos. Real. No hay paneles de yeso baratos ni yeso pintado para ocultar las grietas. Aquí las imperfecciones eran parte del diseño. Como cicatrices. El teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Sobre la mesa, junto a las llaves, había un sobre con mi letra, o lo que quedaba de ella después de años de firmar documentos bajo presión. Para cuando llegues, escribió el abuelo en el reverso. En el interior no hay una carta, sino un cheque. No por el valor de la cabaña, sabía que me negaría, sino por algo mucho más peligroso, la libertad. Suficiente para vivir un año sin mirar atrás. Sin justificaciones. Sin necesitar a nadie. Tiré el cheque a la chimenea. El papel se incendió rápidamente volviéndose azul en los bordes antes de volverse gris. Así no es como funciona, viejo, murmuré ante las llamas. Se habría reído. Entonces dónalo a alguien en un refugio que necesite una segunda oportunidad. O quémalo. El dinero es solo papel cuando ya tienes lo que importa. Y lo tuve. La puerta trasera crujió cuando la abrí. La plataforma de madera se extendía sobre el agua, las tablas todavía húmedas por la lluvia de la mañana. Me senté en el borde con los pies descalzos colgando sobre el vacío. El lago no hizo ningún ruido. No pedí nada. No mentí. Alguien gritó mi nombre a lo lejos, al otro lado del banco. Probablemente un niño jugando con el eco. No respondí. No fue para mí.
Me quité el abrigo y dejé que el viento me mordiera la piel. No me dolió. Me acabo de acordar. Ganaste, le dije a la nada, al cielo, al agua que se tragó mis palabras sin juzgar. Pero no fue una guerra. Solo, deja de jugar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje. Eva. Necesitamos hablar. Se trata de la herencia. Asuntos pendientes. Eliminé la notificación antes de leer el remitente. Tiré el dispositivo al césped, donde la humedad pronto borraría la pantalla. No por ira. Por aburrimiento. Dentro de la casa, la chimenea crepitaba. Sobre la mesa, junto al contrato, había una botella de whisky, la marca favorita del abuelo, y 2 vasos. Uno completo. Un vacío. Sonrisa. Por supuesto que lo había pensado. Levanté el vaso lleno hacia la ventana, donde la luz del atardecer teñía de dorado el lago. Por segundas oportunidades brindé. Y me lo bebí todo de una vez, sin apresurarme a llenar el otro. La primera noche allí apenas podía cerrar los ojos. No fue miedo. Era la extrañeza de un silencio tan absoluto que parecía un nuevo idioma, uno que tendría que aprender a hablar sin tartamudear. Las mañanas llegaban lentamente como si el tiempo dejara de apresurarme. Me desperté con el murmullo del arroyo de abajo y el olor a pino que entraba por la ventana entreabierta. El sol se asomaba a través de las persianas, dibujando rayos cálidos en el suelo de madera. Empecé a caminar largas distancias, sin rumbo, sin prisas. Dejé que el aire llenara mis pulmones hasta un punto al que nunca antes habían llegado, sin ese viejo nudo en el pecho, sin la sensación de que poco a poco me asfixiaba. A veces por las noches me sentaba junto a la chimenea y releía la carta del abuelo, la que había escondido en el joyero de la abuela, entre los collares y anillos enredados que ya no le quedaban a nadie. El papel era fino, casi transparente, como si las décadas hubieran desgastado no solo las fibras, sino también la paciencia de quienes lo guardaban. Su letra temblaba, pero cada palabra pesaba como una piedra. Eva, si estás leyendo esto es porque por fin has encontrado tu voz. No dejes que te convenzan, la paz pide permiso. Ya te has ganado tu silencio. Te has ganado tu libertad. ¿Recuerdas lo que llamaban traición? Yo lo llamo supervivencia. Cada línea parecía escrita en ese momento exacto, como si hubiera presentido el momento en que años después, sostendría ese papel entre mis dedos y entendería. Lo doblé con cuidado y lo devolví a su lugar, junto al collar de perlas de la abuela, el que llevaba en las fotografías en blanco y negro, cuando el mundo todavía parecía tener reglas que valía la pena seguir. Me quedé allí un rato pasando los dedos por la veta de la madera de la caja, escuchando el viento soplar entre los árboles como si me estuviera contando secretos que ya conocía. Esa noche sonó el teléfono. Mi padre. Solo una vez. Solo quería decir, gracias. Su voz sonó áspera, como si las palabras hubieran sido arrastradas. ¿Por qué? Pregunté aunque ya lo sabía. Por no darle la vuelta. Era el tipo de frase que conllevaba décadas de excusas sin siquiera pronunciar la palabra. Después de colgar, salí. El lago reflejaba la luna como un espejo plateado y, en algún lugar del bosque, cantó un búho. Todo se sentía distante pero vivo, como si estuviera, por primera vez, al borde de mi propia historia, en lugar de ser solo una sombra en las historias de los demás. Una semana más tarde, llegó una carta del despacho del abogado, el trato estaba cerrado, el fondo asegurado y la propiedad finalmente a mi nombre. En el pie de página, el abuelo había garabateado, con su franqueza habitual, ahora tendrán que reconstruir sus vidas de la manera más difícil. Eso es justo. Sonreí cuando lo leí. No por triunfo, sino por una comprensión tranquila, de esas que no necesitan palabras. No fui tan ingenuo como para pensar que este era el final. La familia no desaparece. Persiste, se rehace en susurros, en recuerdos que regresan sin previo aviso. Pero lo que mi madre había construido, control, desempeño, miedo, se romperá como vidrio bajo presión. A veces me sorprendía pensando en ella, preguntándome si me odiaba o si simplemente me envidiaba. Pero luego recordé el momento exacto en que su sonrisa se derrumbó sobre la mesa, como un castillo de naipes, y supe que no importaba. Esa mirada era la verdad. Todo lo demás fue solo eco. Una mañana conduje hasta la ciudad para comprar comida.
En la cafetería, un extraño sonrió y me preguntó si era nueva allí. Por primera vez en años, respondí sí sin sentir que estaba mintiendo. De regreso a la cabaña, la luz de la tarde se filtraba entre los árboles, dorada e indulgente. Me paré en el porche con una taza de café en la mano, y sentí algo que no había experimentado desde que era niña, un orgullo silencioso. No por lo que había ganado, sino por lo que me negaba a perder, la capacidad de estar solo y no tener miedo. Esa noche escribí una línea en mi cuaderno. Solo una frase. Ella trató de borrarme. En cambio, desapareció de la historia. Tal vez eso sería suficiente justicia para toda la vida. A veces la venganza no es ruidosa. No viene con portazos ni cristales rotos. A veces es solo el silencio que queda cuando dejas de explicarte. Hace 2 meses estaba sentado a la mesa, rodeado de risas que no eran reales y gente que no podía verme. Ahora me despierto con el sonido del agua golpeando el muelle y el viento en las copas de los pinos. Sin ruido. Sin actuación. Nada que demostrar. El mundo no se derrumbó cuando me alejé. Se hizo más pequeño. Más tranquilo. Más cierto. Y tal vez así sea la verdadera venganza, no destrucción, sino distancia, no con fuego, sino con libertad. Si alguna vez has sido de quien se rieron, de quien ignoraron, de quien pensaron que nunca tendría el coraje de levantarse, escucha esto, no necesitas gritar para ser escuchado. A veces lo más ruidoso que puedes hacer es irte. Y cuando te vayas, que sea para siempre. Porque la paz no es algo que te den. Es algo que retomas.